Días, buenas tardes, buenas noches. Ya vimos en la primera parte las cosas que afirma el teorema de Gauss respecto del flujo eléctrico y su relación con la carga eléctrica. Vamos a ver ahora algunas aplicaciones de este teorema de Gauss para el cálculo de campos sencillos. Hasta aquí vimos la noción de flujo de un campo. Recordarán que lo asociamos a la idea del caudal de un fluido. La forma de visualizar el flujo de campo eléctrico en términos de líneas entrantes y salientes. Vimos además la relación entre el flujo de campo eléctrico en una superficie cerrada y la cantidad de carga encerrada por esa superficie, y la relación cuantitativa entre flujo y carga encerrada dada por el teorema de Gauss. En esta clase entonces vamos a ver cómo se calcula el flujo, ya no solamente como expresión, sino cómo se lo puede calcular matemáticamente en determinadas situaciones en que los cálculos son sencillos. Vamos a ver cómo puede usarse la ley de Gauss, como dijimos la vez pasada, para calcular el campo eléctrico. De esta manera vamos a poder obtener algunos campos eléctricos de una manera más sencilla en vez de tener que integrar una distribución continua. Y por último, veremos algunos casos sencillos muy usados y que nos vendrán bien para conceptualizar la idea de campo eléctrico. Recordemos entonces brevemente la relación entre el flujo a través de una superficie dada por la ley de Gauss. Tenemos una carga encerrada por una superficie genérica, cerrada, y la ley de Gauss afirmaba que el flujo neto a través de esta superficie, o sea, la cantidad de líneas que atraviesan tanto entrantes como salientes, es proporcional a la carga neta encerrada en esa superficie. La ley de Gauss, enunciada así entonces, dice no solo que el flujo es proporcional a la carga encerrada, sino que establece cuál es la proporcionalidad y afirma entonces que el flujo, definido como vimos la vez pasada, es igual a la carga eléctrica encerrada neta en esa superficie dividida epsilon 0. Esa carga neta puede ser positiva, puede ser negativa, puede ser cero y se obtiene sumando todas las cargas existentes adentro, sean discretas o continuas. Veamos entonces qué significa aplicar la ley de Gauss. La ley de Gauss vale para cualquier distribución de cargas y cualquier superficie cerrada que contenga o no contenga estas cargas. Si conocemos la distribución de la carga, es posible, a través de la ley de Gauss, establecer el valor del campo en todo punto de la superficie y fuera de ella también. Pero lo más interesante es que también, si se conoce el campo, es posible usar la ley de Gauss para encontrar cuál es la distribución de carga encerrada en estas superficies. Quiere decir que podemos ir desde la distribución de carga para obtener el campo en ciertas situaciones simétricas, pero también, conociendo el campo o su flujo, podemos sacar conclusiones acerca de cómo es esta distribución de cargas. Veamos como primer ejemplo cómo puede deducirse el campo de una carga puntual a partir de la ley de Gauss. Nos interesa especialmente este punto porque la ley de Gauss se transforma entonces, desde este punto de vista, en una forma alternativa de enunciar la ley de Coulomb. O usamos la ley de Gauss para una carga puntual o usamos la ley de Coulomb. No puede demostrarse una a partir de la otra porque si no, no serían formulaciones independientes. Vamos a ver entonces cómo se aplica, en este caso muy sencillo. Supongamos entonces una carga puntual que tenemos representada en el centro de esta distribución y vamos a suponer que la encerramos por una superficie que tenemos dibujada acá. Sobre cada punto de la superficie, el valor del campo eléctrico, mejor dicho, su módulo, tiene el mismo valor porque están todos a la misma distancia y además tiene dirección radial. Eso quiere decir que
En cada punto, no solamente el módulo del campo eléctrico tiene el mismo valor, sino que además es paralelo al elemento de superficie, porque, como pueden ver en el dibujo, cada uno de esos pequeños rectangulitos marcados sobre la esfera que rodea la carga tiene una normal que también es radial a la misma esfera. Entonces, el ds es paralelo al campo eléctrico. Esto quiere decir que su producto escalar será directamente el producto de los dos módulos, con lo cual el flujo resultará igual a E por ds en cada uno de los puntos. Esto nos va a simplificar los cálculos justamente porque no tendremos que contar el coseno del ángulo que formen en este caso en particular. Sigamos entonces analizando este caso, la carga rodeada por una superficie. Esta superficie se conoce como superficie gaussiana, porque no es una superficie material, sino que es una superficie que imaginamos rodeando la carga y estamos imaginando los elementos de superficie como una representación dentro del espacio. El elemento de flujo resulta, como lo calculamos antes, directamente el producto del módulo del campo por el diferencial de superficie, en este caso en que la carga es positiva. Entonces, el flujo, definido como la integral de todo el campo, fíjense que tiene una ventaja. ¿Por qué? Porque al tener el producto de los dos módulos y al ser el campo eléctrico del mismo valor en todos los puntos de la superficie, es una constante a la hora de realizar esta integral. Eso quiere decir que el campo eléctrico no forma parte de la integral y la integral que haremos del área es el área de esa esfera que rodea la carga puntual. Si recuerdan, el área de una esfera es 4pi por el radio al cuadrado y entonces resulta que el flujo es el valor del campo por la integral de la superficie, o sea, el campo por 4pi r cuadrado. Si recordamos además que el flujo es igual a Q sobre epsilon 0, podemos de estas dos leyes despejar el valor del campo eléctrico de una carga puntual. Uno podría decir, ya lo sabía esto, pero lo acabamos de deducir con la ley de Gauss. La novedad no es el valor del campo de la carga, sino haberlo deducido de una propiedad general del flujo. ¿Qué sucede si la carga colocada en el espacio ahora no es una carga puntual? ¿Qué sucede si es una esfera con carga Q distribuida de manera uniforme, para que el campo a su alrededor también tenga una cierta simetría? Aquí tenemos la esfera cargada y ahora procedemos a hacer igual que antes. Dibujamos idealmente a su alrededor una superficie que la encierra. En este caso, igual que en el caso de la carga puntual, si la superficie que encierra la esfera tiene un radio mayor que ella, entonces tanto el campo eléctrico como el diferencial de superficie serán paralelos entre sí, porque la distribución de carga tiene la misma simetría que una esfera. Entonces podemos garantizar que en cada punto sucede lo mismo que con la carga puntual. Entonces, dado que ds es paralelo al campo eléctrico, el elemento de flujo se calcula igual que antes y la deducción sigue exactamente igual, porque ahora seguimos encerrando una carga de valor Q, con lo cual el campo eléctrico de una esfera uniformemente cargada desde afuera de la esfera es igual al campo eléctrico de una carga puntual. Esto no podríamos haberlo hecho sin el teorema de Gauss, o mejor dicho, podríamos haberlo hecho integrando la carga de una esfera, como hicimos con el caso de una barra. Pero el teorema de Gauss, gracias a la simetría de la distribución y a la correcta elección de la superficie que la encierra, nos permite saber ya que, vista desde afuera, una distribución esférica genera el mismo campo que una carga puntual. Esto es importante porque quiere decir que si medimos los campos por fuera de la esfera y no sabemos qué es lo que hay allá adentro,
no podríamos saber si es una esfera o una carga puntual. Vamos a tener que acercarnos lo suficiente para poder ver qué pasa en su interior, pero eso lo vamos a ver más adelante. Siguiendo entonces con el campo de la esfera, si vemos ahora cómo es la dependencia funcional del campo con la posición, vemos que efectivamente el valor de Q sobre 4πr cuadrado cuando es una esfera comienza en el borde de la esfera, porque no sabemos todavía cómo hacerlo adentro. Pero además, el radio R está medido desde el centro de la esfera. Esto quiere decir que, como ya lo dijimos, desde afuera de la esfera, la distribución se ve como si estuviera concentrada en el centro de la misma. Lo que nos dice el teorema de Gauss es, si la forma del campo parece el de una carga puntual, usted todavía no sabe si dispone de una carga puntual o de una distribución esférica. Esto es importante. Y para saber cómo es el campo adentro, vamos a tener que hacer algunas suposiciones sobre la manera en que está distribuida la carga y el material de la esfera. Vamos a ver esto más adelante todavía. Vamos a analizar una distribución de cargas que se usa mucho en física y que es el campo de un plano cargado. Como plano, vamos a pensar que tenemos una hoja, pero que es infinita. La hoja que tenemos acá no se ve infinita, pero si ustedes separaran encima de la hoja con una dimensión, si su altura fuese mucho más chica que los lados de la hoja, entonces ustedes la verían como algo infinito. Imaginen cuando ustedes se paran, por ejemplo, en la mitad del campo. Si miran para un lado y para el otro, ven pasto hasta que se termina la vista. Esto quiere decir que una superficie finita, vista desde una altura pequeña, es una superficie infinita. Esto va a ser para nosotros un plano infinito. Como el plano infinito está cargado y las cargas en todos lados son las mismas, esto quiere decir que las líneas de campo tienen que ser, por ejemplo, salientes si las cargas son positivas. Pero además de ser salientes, van a tener que ser todas en la misma dirección, porque el plano es infinito, no puede tener algún ángulo. Esto quiere decir que todas las líneas de campo eléctrico serán perpendiculares al plano cargado. Vamos entonces a colocar ahora un cilindro de Gauss, un cilindro ideal, de manera que el campo eléctrico va a resultar saliente por las tapas del cilindro y va a ser paralelo a los lados del cilindro. Quiere decir que solo va a haber flujo de ese campo eléctrico a través de la tapa derecha y la izquierda. Entonces, ese campo además va a ser paralelo al elemento de superficie, justamente porque el elemento de superficie también es perpendicular a la tapa. Y como dijimos que el campo tiene que ser uniforme porque el plano es infinito, el flujo en cada tapa es E por S, con lo cual el flujo total a través de las dos caras vale dos veces el valor del campo por la superficie. Uno se preguntará, ¿y cuánto vale la superficie? Vamos a ver que ese valor no es relevante. Si ahora imaginamos quitar el cilindro, veremos que donde estaba intersectado el cilindro se abarcó la carga encerrada que nos reclama el teorema de Gauss. Esa carga encerrada tendrá el valor de la densidad de carga del plano, la cantidad de Coulomb que tenía por metro cuadrado, por el área de la tapa. La escribimos como sigma por S, y entonces tenemos por un lado que el flujo va a ser dos veces el campo por la superficie de la tapa, y que la carga encerrada va a ser la densidad por la misma superficie de la tapa. Por lo tanto, igualando las dos expresiones, vamos a obtener que el campo eléctrico producido por esta distribución infinita de carga será sigma, su densidad de carga, dividida dos veces epsilon 0. Este resultado nos va a servir mucho, pero además, recuerden lo que decíamos al principio. Si el plano no es infinito,
desde muy cerca esta expresión también tendrá que ser válida siempre y cuando el plano esté cargado de los dos lados, es decir, si produce flujo de campo eléctrico hacia las dos tapas. Como última aplicación del teorema de Gauss, vamos a ver cómo calcular el campo de un hilo. Un hilo infinito, en realidad, es el que vamos a calcular, que para nosotros es en realidad una barra cargada muy larga. Ya lo hablamos respecto del plano y sabemos que muy larga quiere decir que la dimensión de la barra respecto de la distancia donde la observamos es muy grande. Imaginemos entonces que la barra está cargada, tiene un conjunto de cargas distribuidas uniformemente y esas cargas, como es razonable, generan un campo hacia afuera de la barra si es que son positivas. Como la barra es infinita, la única dirección posible de este campo es radial a la barra. Por eso vamos a elegir una superficie de Gauss que sea un cilindro que rodea la barra, porque de esta manera el campo eléctrico de la barra y el elemento de superficie una vez más serán paralelos. No solamente esto, sino que además el campo eléctrico sobre toda la superficie del cilindro será uniforme. ¿Por qué? Porque todos los puntos están a la misma distancia y el problema tiene esta simetría. Los campos no son todos iguales, apuntan en direcciones distintas, pero sus módulos sobre la superficie del cilindro son todos iguales. El cilindro lo elegiremos de una longitud L, cualquiera, es genérica, y vamos a ver que al final del cálculo la longitud L desaparece, igual que desaparecía en el cálculo del plano la superficie S. Fíjense que en este caso hemos elegido un cilindro igual que en el caso anterior, pero ahora tenemos solo flujo por las caras. Antes teníamos flujo por las tapas nada más. Bueno, la densidad de carga, ya habíamos dicho que se define como Q sobre L, pero si el cilindro es infinito, simplemente la llamaremos lambda. La cantidad de carga encerrada por este cilindro gaussiano que hemos dibujado dependerá de la longitud del cilindro. Cuanto más larga sea, más carga encerrará. Y la podremos calcular como la densidad de carga por el largo del cilindro, es decir que la ponemos como lambda por L. Para calcular el flujo del campo hay que recordar cuál es el área lateral de un cilindro. No es difícil darse cuenta que hay que hacer el perímetro por el largo del cilindro, o sea, 2pi por el radio del cilindro por la longitud. Eso es lo que nos da el área lateral. ¿Cuál es el radio del cilindro? Cualquier radio, porque vamos a ver que justamente ese radio nos va a decir cómo varía el campo con la distancia. Usando el teorema de Gauss, entonces, podemos igualar el flujo de campo eléctrico, que era 2pi por R por L por el valor del campo, igualado a la carga encerrada sobre epsilon 0. La carga la ponemos como lambda por L. Y ustedes ya ven que de los dos lados de la ecuación tenemos una L que se va a simplificar, con lo cual obtenemos el campo de un hilo infinito o de una distribución muy larga de esta manera, lambda sobre 2pi por epsilon 0 por R. En este caso, el campo del hilo entonces decrece proporcionalmente a R. A pesar de estar constituido por un conjunto muy grande de cargas puntuales o infinito, cuyo campo depende para cada una de R cuadrado, el hilo infinito tiene un comportamiento distinto y su campo decrece como 1 sobre R. Esta es otra curiosidad que solamente señalamos. Hemos visto entonces todo lo que nos habíamos propuesto. Cómo eran los campos de conjuntos de cargas, hemos visto cómo hacer el pasaje al continuo y hasta aquí llegamos en esta clase. Quedan entonces los problemas para resolver junto con sus profesores y nos vemos en la próxima.